Antes de pasar a la palabra, antes de bendecirlos con la palabra, porque la palabra es bendición y así como ha sido bendición a mi vida, yo sé que va a ser bendición también a la suya. Yo quiero que usted haga una oración pequeña conmigo, porque qué bueno es cuando nosotros le damos gracias a Dios por un nuevo día. Pastora, usted sí ora, sí, hay que orar antes de iniciar la palabra. Poner la palabra delante del Señor para que el Señor nos hable. ¿Y sabe algo? A veces nosotros nos volvemos hasta clasificativos, ¿no? Si no es la persona o si no es aquel hermano, aquel pastor quien da la palabra, a veces el corazón se cierra. Pero qué bueno cuando tenemos un corazón dispuesto a escucharla, no por el que está exponiendo la palabra, sino porque la palabra es viva para mi vida, independiente del que la dé. Prepare su corazón, dígale: Señor, en esta mañana yo preparo mi corazón, preparo mi vida, preparo todo mi ser. Señor, te pido que sea una palabra que llegue a mi vida para restaurarme, para levantarme. Si quizás he fallado, Señor, este es el momento de que yo me acerco a ti para que tú me hables a mi oído, como lo hiciste con Samuel, cuando lo llamaste: Samuel, Samuel. Y aún así él no entendía quién lo estaba llamando, pero eras tú llamándolo para darle una bendición, Señor, para darle un legado de bendición para él. Señor, que nuestro oído se incline, Señor, que nuestro oído se limpie, Padre Celestial, a lo que tú tienes a través de la palabra para mi vida. Señor, que este corazón que tal vez se ha puesto duro sea un corazón sensible a tu voz, sensible a lo que tú tienes para mi vida, sensible para lo que tú me das. Señor, que la palabra sea el bálsamo para esta mañana. Dígalo en esta mañana: Señor, no saldré de aquí igual. Saldré diferente, con una unción diferente, con una palabra, con una promesa que viene de parte de Dios diferente a mi vida. Y yo lo creo en el nombre de Cristo Jesús. Ahora, ore usted por mí, extienda su mano sobre este altar y dígale: yo quiero orar. Dígale: yo quiero bendecir la vida del portador de la palabra. Hoy, Señor, ellos quieren orar por mí. Yo te pido, Señor, que me vacíes tú, Señor, para que seas tú llenándome de tu palabra y para que no sea palabra humana, sino palabra tuya, Señor, a través de mí. Yo soy el canal. Tú eres el que hace la obra en esta casa. Tú eres el que colocaste la palabra en este lugar y tú las haces vivas, Señor. Tú, Señor, nos alimentas. Yo simplemente me despojo de mí para que tú me uses. Tú, Señor, eres el que trae la palabra, Señor, a este lugar, y yo lo creo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias por esta oración. Me reconforta mucho. Esta mañana Dios ha puesto en mi vida una palabra y ha sido un poco difícil, lo confieso, porque yo decía: Señor, pasó lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, llegó el domingo y palabra no había. Y le digo yo al Señor: Señor, ¿por qué has cerrado tu boca hacia mí? Y siempre era como esa pregunta, ¿no? Siempre a mí, yo pasa la semana y yo voy bajando en la moto, la palabra llegó y yo llego a la casa: no, yo ya tengo la palabra. Llegó el viernes, sábado, y en la noche aconsejándome con una hermosa mujer que hablamos mucho del ministerio, me dijo: pastora, las noches son las mejores para que Dios hable a nuestro corazón. Yo le dije: sí, y a veces la madrugada. Lo que pasa es que le he pedido que después de las 5 para yo poder dormir un poquito más. Pero Dios hace como quiere. Y Dios me dice: hay algo que se debe tratar en las iglesias y es enfocarse en tu familia. ¿Por qué? Porque las redes sociales nos han empezado a alejar de la familia. ¿Quién de ustedes les pasa que entre más habitaciones haya en la casa, más ausencia hay de hijos? Así estén. Se encierran en sus habitaciones. No los ve uno sino como los conejos cuando los llaman a comer. Usted quiere ver el conejo, usted le acerca la lechuga o la zanahoria y él sale de la madriguera. El olor lo atrae. Y está sucediendo esto en nuestras casas. Está sucediendo que los papás o nosotros como padres estamos dedicando tiempo a otras labores, pero el tiempo de calidad con nuestros hijos está siendo menos o escaso o casi ni hay.
Y estamos enfrentando situaciones delante de la sociedad donde nos están mostrando ya no ni siquiera una familia. Antes, no sé los comerciales, pero antes los comerciales eran la familia que salía unida y todo era color de rosa, pero ahora ni siquiera ya la familia. Los comerciales ya ni siquiera se enfocan en una familia, porque eso ya no vende. Y la sociedad nos está mostrando que las familias están divididas o son escasas. Y hay algo que es real y que con el cual nosotros tenemos que siempre batallar, y es que familia perfecta no existe. No sé ustedes, pero yo no tengo una familia perfecta. No. ¿Cuántos comparten el mismo sentimiento? O yo no soy, me va a condenar ahora el Señor, ahora en el nombre del Señor me va a condenar. ¿Cuántos comparten y saben que mi familia no es perfecta? Yo tengo errores, mi esposo también. No somos perfectos. Y sabe que cuando vamos a la palabra hasta es también cruel con nosotros. Y cuando yo empezaba a hacer esto, yo decía, Dios mío, ¿dónde está el ejemplo de la familia perfecta para mostrarlo a la iglesia y que sea el modelo? Y empecé a ver fracasos en la Biblia con las familias. La primera familia sobre la tierra fue Adán y Eva, y tuvieron muchos conflictos. Es más, ¿cómo fue la historia de Adán y Eva? La mujer que tú me diste me dio ese fruto prohibido. La mujer que tú me diste, Señor, hasta eso ya había problema, imagínese usted. No, ya estaba Adán y Eva en problemas. Y a causa de esos problemas, sus hijos también terminaron en problemas. Empezamos el declive, ¿no? Tranquilos que al final se sale motivado, no se preocupe. Los hijos del sacerdote Elí eran ¿qué? Malos. No es que eran malos. Abraham y Sara, una familia que se había formado muy bonita, empezaron a tener problemas. Muchos problemas. Luego entra Agar en la escena. Luego de Agar, un pobre Ismael termina crucificado, llevándolo al desierto para que muera de hambre. Esa era la familia de ese tiempo. También vemos a un Davidcito, yo le digo Davidcito de cariño, al rey David, con un Absalón persiguiéndolo, con una hija violada, con miles de mujeres alrededor de él. Terminó con un hijo heredándolo al trono, un Salomón, que fue fracaso. Porque es que si hablamos de Salomón, y no quiero hablar porque usted sabe que como me sé la historia y me apasiona, me quedo aquí. Salomón terminó uniéndose a mujeres por poder, mujeres que no pertenecían a la casa. Terminó mal. Si vemos reyes, sacerdotes, los jueces, terminaba mal. Hubo una mujer que terminó matando a su esposo, Atalía, que terminó matando a su esposo para quedarse con el trono. Yo miro este panorama y yo entro en crisis. Digo, Señor, muy pocas las familias que aparecen en la Biblia quisieron, quizás con problemas y todos, lograr salir avante con su familia. Una de esas fue Jocabed. Luchó para que sus hijos, su hijo en este caso, Moisés, tuviera un mejor futuro. José, una María y un José con Jesús. También vemos gente en la Biblia, como en Timoteo, la mamá y la abuela, que lograban instruir a su hijo. Muchos ejemplos malos, como también hay pocos ejemplos buenos de familias que sobrevivieron. Pero déjeme decirle algo y recuerde esto que es muy importante. El que tu familia no esté bien no significa que no pueda estar mejor. No se guíe por una estadística, guíese por lo que Dios ha declarado para tu casa. Tu familia puede estar mejor. Y ahí quiero ir, ya esto es un poco de la introducción, pero siempre hay esperanza. Y hay una esperanza de cambio si alguno de los dos
Otra vez. Si alguno de los dos, le hablo a la pareja, si alguno de los dos está dispuesto a hacer algo y permitir que Dios obre. Si no, terminaremos en fracaso. Esto es una ecuación sencilla. 1 más 1 equivale ¿a qué? Y si usted mete a Dios en el medio, la palabra dice que cordón de 3 doblez, nada lo dañará. La palabra hogar viene del latín focus, que significa fuego. Por eso se le llama hogar o se le da el nombre del hogar. Y por eso dice la palabra que el sacerdote levantaba altar, levantaba fuego en su casa para entregar holocausto al Señor. ¿Y cómo lo hacía? Porque él entendía que para que eso funcionara debería haber un elemento clave y era el fuego. Y muchas veces como familia nosotros se nos olvida que la palabra hogar proviene del latín focus, que significa fuego. Es un lugar donde arde el calor de una familia, la unidad y la seguridad que tiene la familia o que debe tener la familia, pero enfocada en algo. ¿Y sabe cuál es el enfoque que debe tener usted y yo como familia? Que nuestra familia, no siendo perfecta, pueda salir adelante con dificultades y quizás con errores. Pero lo importante no es dejar que el otro caiga, sino levantar al otro. Por eso es que hay que mantener el altar encendido. Por eso hay que buscar la leña. Que la leña se acabó, hay que traerla de nuevo. Hay que levantar el hogar, hay que levantar las familias y enfocarnos en algo en específico. ¿Qué es lo que está dañando hoy las familias? ¿Qué es lo que está dividiendo hoy las familias? Una de las cosas es el diálogo. Ya no estamos hablando. Llega Eliezer, un ejemplo, perdóneme que lo coja de ejemplo. Eliezer llega de trabajar y Yelisbeth le pregunta, perdón también que le ponga de ejemplo, ¿cómo le fue? Ya respondió. Y hasta ahí, ¿cierto? Pero venga, uno queriendo que le pregunten, ¿cómo le fue? ¿No? Para uno sacar la lista. Pero ahí también se pierde la comunicación. El cómo te fue. Bien. Incluso las mujeres también estamos optando ya por esa respuesta. Bien. Ahí empieza a desenfocarse el plan de Dios con las familias. Dios quiere salvar a las familias. Y lo vimos en Noé. Noé, cuando Dios quiso salvar a la familia, le habló a él primero. Y le dijo, vamos a salvar a una nación, pero no quisieron. Entonces al final dijo, ¿sabe qué? Con tu familia arrancamos. Hacemos algo nuevo. Con tu familia, ¿por qué? Porque hubo un enfoque. Hubo una directriz, una dirección. Y cuando nosotros no dialogamos, la dirección se pierde. Porque usted no tener comunicación con su pareja o no tener comunicación con sus hijos, muy sencillo. ¿Qué va a poder usted querer o qué pretende usted entenderle a sus hijos cuando ni siquiera le habla? Cuando el celular se ha puesto ahora de moda y hasta mensajes nos mandamos en la casa, ya ni siquiera para ir hasta el cuarto. No, pero es que aquí no, todos estamos. Y gloria a Dios que aquí no pasa eso. Pero eso está pasando y eso desenfoca el plan de Dios en la familia. Dios quiere unidad. Dios quiere que ese fuego encendido se mantenga. Y porque debemos aprender a enfocarnos en lo necesario. ¿Qué está pasando en mi casa? ¿Qué estamos viviendo? Tiempos de crisis, unámonos a orar. Los peores tiempos de crisis de mi familia nos unimos los 5. Y por eso usted nos ve aquí de pie y con la frente en alto. Porque si no nos unimos los 5, el mismo pueblo nos destruye. Y nos unimos los 5. 5. Ahora con Chile somos 6. A la perrita la ponemos a orar. Dijimos, no nos determina lo que los demás nos digan. Nos determina lo que Dios dijo de mi familia. Y somos una familia sacerdotal. Así se le gana al enemigo.
Pero viene la crisis, viene la enfermedad. No, ¿yo para qué le cuento? ¿Yo para qué le digo que estoy en crisis? Y la mujer es especialista, o somos especialistas. Ese día pedimos más. Entonces el hombre, porque no puede responder, se enoja más. Entonces usted lo ve enojado y usted es un mal esposo. Usted es una mala esposa porque usted está en crisis, pero no lo comentó. Ahí empieza el desenfoque de la familia. Sí me estoy haciendo entender. Pero cuando dos se unen y dicen, mire, mija, mire Vanessa, no hay plata ahorita. Ahorita, no le estoy diciendo que siempre, estoy diciendo ahorita. Pero más adelante, los dos vamos a salir adelante. Alguien en un momento me llamó y dijo, ¿usted sabe algo de una tabla de Excel o algo para yo acomodar, ayudar la familia? Porque no es tirarse la pelota quien cometió el error. Es salir adelante los dos, como familia. Si sus hijas están en crisis y están estresadas, no le diga por qué están así. Pregúntele qué tienen que podamos ayudar. ¿Qué tienen que podamos nosotros ayudarles? ¿Qué tienen que podamos levantarlos? Somos una familia. Somos una familia que se une, no que se desune, porque eso es lo que quiere el enemigo. Ahora, ¿cómo puedo enfocar y mantener un hogar firme? Número 1, levantando muros de protección espiritual. Y aquí viene una historia hermosa en Nehemías. Si quiere vamos adelante con las diapositivas. La primera historia está en Nehemías capítulo 4, versículo del 13 al 15. Sí, creo que en la diapositiva está la historia. ¿Dónde está Jesús, David? La diapositiva está la historia en Nehemías capítulo 4, versículo 13. Ahí está, gracias. Dice la historia en Nehemías. ¿Y por qué hablo de Nehemías? Mire, Nehemías reconstruyó muros. Nehemías levantó una nación que no querían incluso ser levantada. Pero aún así Nehemías entendía un principio, que para poder sostener esos muros de protección tenía que levantar familias. Y mire lo que dice la palabra Nehemías. Así que puse a la gente, ¿por qué? ¿Ven el plan de Dios? Levantemos el muro, levantemos guerreros. No, familias con sus ¿qué? Léalo por favor conmigo. Espadas, lanzas, el arco. Y detrás de las murallas, en lugares más vulnerables, ¿y qué? Desguarnecidos. Luego, ¿qué dice? Luego de examinar la situación, me levanté y dije a los nobles oficiales y al resto del pueblo, no les tengan miedo, acuérdense de qué, que es grande, temible y pelea por sus hermanos. ¿Por qué? Hijas, ¿y qué más? Y sus hogares. Una vez que nuestros enemigos se dieran cuenta de que conocíamos sus intenciones y de que Dios había frustrado sus planes, todos regresamos a la muralla, cada uno a su trabajo. ¿Cómo podemos enfocarnos para mantener firme una familia? Número 1, levantando muros espirituales. ¿Cómo lo levantaban? Devuélvame la diapositiva. ¿Cómo se levantan muros? Con la oración, ¿qué? Solamente oramos por nuestros niños, y eso porque la pastora, como es muy intensa, le gusta hacerme orar por ellos el día domingo. ¿Sabe cuántas veces el enemigo a través de ataques en mi familia ha llegado y cuántas veces Dios me lo ha revelado en sueños? Muchos. He soñado, en una oportunidad soñé varias veces con mi hija pequeña que ella moría. Y yo siempre me paraba y oraba y yo decía, bueno, ya pasó, otra vez, ya pasó. Pero Dios no quería que orara porque a ella le estaba pasando algo físico. Dios quería que yo orara porque en lo espiritual el enemigo estaba ganando ventaja sobre mis hijas. Porque nuestra lucha, ¿qué es?
Segundo, un estudio de la palabra. Nos da dirección y fundamento sólido. Conocí un pastor que decía, muy viejito el pastor, muy sabio, que dijo: tenemos tiempo para todo, menos para leer la palabra en la casa. Se lo dejo hasta aquí porque si no a mí se me pasa el tiempo. La unidad familiar fortalece contra ataques externos. ¿Qué estaba enfrentando el muro el muro de Jerusalén? ¿Qué estaba enfrentando? Pero ¿qué dijo Nehemías? No es suficiente con los guerreros. Es suficiente que se una la familia. Porque la unidad familiar hace que el muro se sostenga. Número 2. Armando a la familia con armas espirituales. Y aquí está el texto de Corintios, 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 4. Las armas con las que luchamos no son del mundo, sino que tienen que... ¿Y cuáles son esas armas? Él decía la historia en Jeremías, y volvamos al texto mientras yo avanzo aquí, no importa, que dice que alistaran ¿qué? La espada, ¿cierto? La espada es la palabra de Dios. La lanza es la fe que nos define de los dardos, o que nos defiende, perdón, de los dardos del enemigo. Y el arco es la oración intercesora que llega lejos. ¿Cuántos intercesores hay en esta mañana? No importa que no se levante usted a las 5 a orar. Quiero quitarle una vaca sagrada. Sí, la oración de la madrugada es especial. Disfrútela. Pero si a usted le gusta dormir y la locha le gana y Sabanás pelea con usted, pues a la hora que usted se levante, ore. Pero no ore una semana. Todo el tiempo. Todo el tiempo ore. ¿Me devuelve la diapositiva, por favor? Vamos en el número 2. Dice que armando a la familia con armas espirituales. La número 1 dice que es la espada, que es la palabra de Dios. Y lo decía ahorita, ¿cuánto tiempo dedicamos en la palabra de Dios en nuestra casa? Ahora la lanza, la fe. La fe con la que nos defendemos. ¿Cómo va a saber su hijo que usted está en... Es que yo no le digo. Yo no le digo a su hijo, usted no le dice a su hijo que usted está en crisis porque no lo quiere cargar. Falso. Quizás no le cuente toda la situación, pero sí hágale saber que en estos momentos la oración y tener buena fe nos hace salir adelante como familia. Hijo, en este momento quizás no hay, pero vamos a salir, vamos a orar. ¿Qué quieres? ¿Quién es el juguete Transformers? Vamos a orar por él y Dios responde las peticiones del corazón. Pero ¿cómo oramos? Con una fe genuina, con una fe innata. El arco, la oración, los intercesores. Porque una buena oración, una buena intercesión. Hay gente que dice, no sé orar. Muy sencillo, hable con Dios. Es que yo escucho que oran, que palabra, que en lenguas. Si usted no lo hace, no quiere decir que Dios no lo escuche. Al contrario, Dios sabe lo que hay en su corazón. Hay gente que se enreda con cosas tan sencillas para buscar la excusa perfecta de no acercarse a Dios, que por el hecho de no saber Biblia, pues léala. Por el hecho de que no sabe orar, pues empiece a orar. Por el hecho de que no, quizás no es la persona, empiece por algo algún día para que sea mañana el mejor intercesor por su casa. Número 3, pelea por tu casa. Nehemías, ¿qué incita? Nehemías incita a una batalla. Dice que no pelear por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestra casa. Como padres podemos interceder por nuestros hijos. Como esposos cuidando el vínculo matrimonial. Esta escuela de padres que estamos haciendo
arropa y abarca el primer punto: interceder, proteger a nuestros hijos. ¿Cómo los protegemos? Metiéndolos en una burbuja para que no se enfermen. Más rápido se enferman. Por experiencia lo digo. Que no toque el piso, toque el piso. Que si se cayó, que hay que levantarse. Que es que no caigo bien en el colegio, pues tú tienes la gracia de Dios y en cualquier momento vas a caer bien. Y si no, es porque tú no encajas, porque tú tienes algo más que ellos necesitan. ¿Sí veo cómo se responde? Pero si tú le dices a tu hijo, pobrecito de ti, es que nadie lo entiende y todo el mundo lo tiene que aguantar, perdóneme, pero nadie aguanta a nadie. Al hijo suyo lo aguanta usted. Y si acaso nosotros como pastores, que nos aguantamos a sus hijos con amor y lo queremos, y saben que es verdad, que pueden gritar, pelear y que uno, déjelo ahí, no importa, están en la casa de Dios, esa es su casa también. Pero otra persona no. Enséñele armas a sus hijos, para cuando venga el enemigo, el niño no se sienta como hoy está de moda el bullying. Como hoy está de moda que el niño hay que llevarlo al psicólogo porque el niño tiene problemas. Y no les hablo de otras enfermedades que están saliendo de moda cuando en el tiempo de nosotros no habían. En el tiempo mío no había muchas enfermedades que hoy están catalogadas como enfermedades ya. Y no nos morimos. Usted es sobreviviente, hermana, ¿cierto? A usted le corrieron la silla, a usted le escondieron las cosas y no se murió, aquí está. Pero estamos creando hijos débiles para una sociedad tan fuerte que está enfrentándose hoy. Ay, que no se mueva, que no salga. Estamos fallando como padres hacia nuestros hijos. Como esposos, el cuidado del vínculo matrimonial. Venga a la cena de pareja, aprovecho, hago la cuña. ¿Sabe que nosotros, por el afán de cuidar a nuestros hijos, descuidamos también nuestra pareja? Y nuestra pareja necesita atención. Pero no la atención de como nosotros las mujeres a veces hacemos. Deme, tráigame, lléveme. Mi esposo dice que la propaganda de Movistar, pero para los que son ya del 80 y algo, son los que saben la propaganda de Movistar. Tráigame, lléveme, búscame, úsame. ¿Sabe que en ese mundo vivimos? Pero los intereses de nuestro cónyuge no son prioridad, porque estamos queriendo llenar el vacío de nuestros traumas con una persona que viene más traumada que nosotros. Ay, yo pensé que iban a decir amén. O ay, ay, ay. Perdóneme, yo quiero animarlos, no desanimarlos. Los dejo pensativos, ¿cierto? Sí, porque es que la sociedad nos está diciendo, me caso para que me amen. Fracaso, no te cases. Si no te amas tú, ¿cómo pretendes que la otra persona te ame? Entonces vienen las consejerías de familia, que están abiertas los días miércoles, también hago la propaganda. Pastora, no es cariñoso conmigo, no me quiere. Usted necesita ese cariño. No, es que sí, es necesario dar cariño, pero que no sea su prioridad. Y yo le pregunto, ¿usted da cariño? Sí, pero cuando me enojo no se lo doy. Entonces usted no está practicando el verdadero amor de Cristo, porque es que Cristo no era que si usted merecía el plan de salvación, Él lo dio, tomó una decisión y dijo, lo doy por amor. Entonces ahí empiezan las crisis matrimoniales. Número 3, como familia, cerrar las puertas a las influencias dañinas. Por ahí ya torcieron los ojos. Mire, no me quiero detener aquí, pero sí les quiero decir algo. Hay influencias que están dañando nuestras familias y nosotros mismos las estamos dejando entrar. No digo nada. Por eso los niños, cuando usted no le da el celular, entran en crisis. Cuando usted no le pone el programa que ellos quieren, entran en crisis.
y usted es el mal padre. Porque esas influencias que deberían ser controladas por usted por deshacerse del muchachito se las está dejando en las manos. Es que molesta mucho y la única manera de calmarlo es el celular. Familia, en el tiempo de nosotros no había celular. Si acaso el Tetris, ¿sí conocieron el Tetris? Uno que viene por colores. Y la culebrita, hacíamos figuritas, armábamos el gusanito. Eso era lo mejor, lo máximo, lo top de nuestra época. Mario Bros en el tiempo de antes para los que tenían plata. El Play, el Nintendo, dígame si no. Pero para los que tenían, pues que no, el Tetris. Yo incluso lo vi, todavía existe. Yo, todavía hay de mi época. Ese era el juguete. Las canicas. Yo tengo un juego muy marcado en mi infancia, porque éramos felices en el barrio. ¿Sabe cuál era? El del pote. No sé si lo conocen. Se le decía a alguien, tira el pote, pero tíralo más lejos. Y colocaban al más, ¿cierto? Para no decir la palabra, ¿cierto? Al más quedado. Y ese lo mandaban a buscar el pote y pique caucho. Nos escondíamos por todo el barrio, porque yo sí jugué en el barrio, gracias a Dios. Esa época maravillosas, hermosas. Pero ¿sabe algo? Papá salía y miraba dónde estaban sus hijos. Pero como ahora los tenemos en casa con el celular, no miramos que están viendo nuestros hijos el celular. La hermana dice que ella era como un poquito. Mi papá sí iba hasta la calle a buscarme. Usted sí le daba hasta el balcón para mirar. Claro, porque vivía ahí, era cierto. Pero usted estaba como pendiente. ¿Y por qué nosotros hoy no estamos pendientes de lo que están viendo nuestros hijos y lo que están consumiendo? Y sabe, le doy una buena noticia: no tiene que caminar muy lejos, si acaso 20 pasos hasta llegar a la habitación de ellos. Entonces dice el punto número 3: pelea por vuestra casa, por nuestra casa. ¿Cómo se pelea por lo que usted más quiere? ¿Cómo se pone usted cuando va a pelear por algo que a usted le gusta? Por lo menos el mío es el postre. Entonces yo me voy adelante para que nadie me lo quite. Me pongo alerta, me pongo en señal de que quiero algo y que lo que quiero lo cuido. De lo que yo quiero lo anhelo, y como lo quiero lo atesoro y lo guardo en un lugar especial. ¿Por qué la familia empezó a verse como un segundo plano? ¿Por qué quizás nuestro trabajo empezó a reemplazar los tiempos de calidad con nuestros hijos? ¿Por qué nosotros empezamos a no ver con prioridad lo que más amamos? Mire, el Señor amaba tanto a su hijo, pero dijo: yo quiero darlo en sacrificio vivo. Pero aún así dijo: yo lo amo. Y estuvo cuidando de él. ¿Por qué para nosotros es tan indiferente tener a nuestros hijos, a nuestro esposo, a nuestros hermanos? ¿Cuántos tienen hermanos aquí? ¿Cuántos tienen papás vivos? ¿Cuántos los llaman? ¿Cuántos están pendientes de él? Eso se llama cuidar la familia. Eso se llama estar enfocado. Porque yo le hago una pregunta: como tú tratas a tu papá, tu hijo te va a tratar. Como tú le enseñas a tratar a los abuelos, tus hijos van a tratar a los suyos y van a enseñarles. Nada se aprende solamente con palabras, sino con hechos. Tus hijos son esponjas. Si tu hijo ve que el papá le corre la silla para que mamá se siente, él lo va a hacer. Porque no es por lo que tú digas, es por lo que tú haces, el ejemplo que tú le das. Por el ejemplo que tú le das a tus hijos. Hoy, cuando estoy en el equipo de jóvenes, os escucho hablar, veo en ellos muchas actitudes de casa. Y por eso tenemos buenos muchachos. Porque déjeme felicitarlo y le pido ahorita un fuerte aplauso para ustedes mismos. Tienen muy buenos hijos. Ahora sí, désese usted mismo ese aplauso. Pero cuídelos.
Que es que el celular está bloqueado y la única clave la sabe él. No digo más porque si no ya aquí no vuelven a los jóvenes por aquí, por allá. Hay que estar pendientes, muchachos. Ahora, recordar que quien pelea con nosotros es el Señor. Número 4. ¿Sabe que hay mamás que dicen: mis hijos están apartados del Señor, mi esposo está apartado de Dios, pero pelea con sus propias fuerzas, pelea con sus propias armas? Y sabe que Dios dice: yo estoy contigo, peleando contigo. No estás solo, no estás sola. Si tu esposo no está hoy aquí, si tus hijos no están aquí, no es porque tus hijos quizás no tengan Dios no tenga un plan con tus hijos. Al contrario, lo que Dios está haciendo contigo, papá y mamá, es trabajando contigo para tener hijos más sanos. Porque cuando tú te acercas a Dios, el ejemplo que tú le das a ellos es decirle: mi todo es Dios, mi todo es Cristo, mi todo es servirle a Dios. Y cuando tú le enseñas que Dios está contigo, Él va a imitar tu ejemplo. En algún momento tu hijo llegará a la iglesia, en algún momento tu hijo saldrá de las drogas, en algún momento tu hijo volverá a casa, como la canción que escuchábamos ahorita, a los brazos del Padre. Porque es a los brazos de Él que debemos correr. Pero ¿cómo? Si tú a tus fuerzas quieres lograr y torcerle la mano incluso a tus hijos, ora por ellos. Pelea por ellos. Trae el avivamiento a tu casa. Es que en esta iglesia no hay avivamiento porque no se tiran al piso y se revuelcan. Eso no es avivamiento. Si les estoy tumbando algo sagrado, perdóneme, pero es que yo no vivo un evangelio así. El avivamiento empieza en casa, cuando se prende la hoguera, cuando se prende el fuego, cuando se instruye en la palabra. Por eso hay gente que llega a la iglesia y sale igual porque está seca, porque es que no puede tratar de comer hoy y mañana no tener hambre. ¿Quiénes hicieron ayuno? ¿Quiénes quieren comer? Todos, ¿cierto? Y mañana también. Desayuno, almuerzo y comida y media tarde. Entonces, si eso se vuelve necesario para ti y para mí, ¿por qué no cada día mantenernos en la palabra se vuelve algo necesario para nosotros? Porque cada día buscar de Dios se vuelve algo necesario. Tiene que volverse algo necesario para nuestras vidas. Porque cuando peleamos con Dios, dice que la palabra que Dios va adelante como poderoso gigante. Cuando David se enfrentó a Goliat, David no se enfrentó creyendo en la inocencia que iba a ganar con la honda y con la piedra. Porque antes de que David tirara la piedra, David dijo: hoy mismo, incircunciso, ¿en el nombre de quién, Diego? ¿Tú crees que la piedra iba a derribar al gigante? Quítese eso de la mente. Usted la sabe, hermana. ¿Qué declaró David para enfrentarse al Goliat? Dijo: la palabra. La palabra que tiene poder, porque quien está conmigo es más poderoso que cualquier gigante. Entonces, ¿cómo usted pretende ganarse a su hijo con una espada, o perdón, con la honda y con la piedra, o agarrarlo a piedras? Porque hay unas mamás que lo agarran a esa piedra a los muchachos. Si él en usted ve como el cuento de la mamá que va a la iglesia y levanta las manos, y cuando sale o va para la iglesia hay un meme. No soy de verlos, pero a veces los publican en los estados y pasa uno y lo ve. Donde la mamá va a ir para la iglesia y empieza a orar. Y Señor, y por allá se acerca el hijo, le abre la puerta y le manda la chancleta porque la está interrumpiendo en la oración. ¿Sabe que ya para terminar, en la casa tenemos una bendición? Y quiero compartírsela con ustedes, porque quiero que hagamos una declaración aquí todos hoy.
En mi casa tenemos, o ya en mi casa es ley, que cuando algo se pierde en mi casa me llaman a mí. ¿Ya saben por qué? No, yo no las escondo. ¿Qué es eso, hermano? Mire, no las escondo, aclaro. ¿No sabe por qué me llaman? No, no solo porque las encuentro. ¿Sabe por qué las llaman? ¿Por qué me llaman? Porque el Espíritu Santo me revela dónde están las cosas. Le hablo a las mujeres. Tú eres mujer sabia. Que me llama, hermana, yo le digo dónde está, no se preocupe. Ya saben, después de 5,000 es la ofrenda, cada llamada. Pero en serio, mujeres, que tu hijo vea en ti una mujer espiritual. Que tu hijo vea en ti un ejemplo de mujer, una mujer sabia. Una mujer que hasta las llaves hace aparecer con la ayuda del Espíritu Santo. Caballeros, que tus hijos vean en ti un sacerdote de casa, para que esta corona se pueda sostener. Porque si tú no eres capaz de ser como el sacerdote, llevar la leña, preparar la leña, buscar la palabra, no estás haciendo nada. Fracasaste como sacerdote. Mire lo que dice el Salmo 127, versículo 1. ¿Qué dice el Salmo 127, versículo 1? Dice la palabra: en vano edificaré la casa. Eso dice la palabra en el Salmo 127, versículo 1. En vano edificaré la casa. Y viene algo más, mientras audiovisuales. 127, versículo 1. En vano edificaré la casa. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano velan los que la guardan. Quédense con esto, iglesia. Es Jehová quien está edificando tu casa, pero déjalo entrar a tu casa. Deja entrar al Señor a tu casa. Enfócate en lo que es primordial. Si en tu casa hay dificultades, busca cuál es la dificultad y enfócate en solucionarla. Mira lo que dice, y con esto quiero ir cerrando ya. La siguiente diapositiva es un compromiso como padres. El compromiso como padres que hoy tenemos está en Deuteronomio capítulo 6, versículo del 3 al 9. Deuteronomio capítulo 6, versículo del 3 al 9. Mire lo que dice y póngale su nombre. Escuche Alexandra, escucha David, Manolia, Irma, Samir, Dowin. ¿Qué dice? Escucha, oh Israel, y esfuérzate en obedecer. Así te irá que, y serás un pueblo muy que en la tierra, donde abunda la leche y la miel, tal como te lo he prometido, te lo prometió el Señor y el Dios de tus antepasados. Pero mira este versículo 4. Vuelve a decir: escucha. Esta declaración como padres es una declaración que usted debe hacer. Decirle: yo escucho la palabra. Escucha, oh Israel, que el Señor nuestro Dios es único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo ¿qué? Con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ahora que dice: grábate en el corazón estas palabras que te mando. Incúlcaselas que continuamente. Pero de vez en cuando. ¿Cómo dice? Continuamente a tus hijos. Hábleles de ellas cuando estés en casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Átalas a tu mano como un signo. Dice: llévalas en tu frente como una marca. Escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de las ciudades. Tanto como el de Nehemías está incitando solamente una cosa:
hay que enfocarse en nuestra familia. Y con este cierra. ¿Cómo cierro con este texto en Deuteronomio? Mire lo que nos enseña Deuteronomio capítulo 6, versículo del 3 al 9. 1, obedecer la palabra para que nos vaya bien. 2, amar a Dios con todo nuestro corazón, con nuestra alma y con nuestras fuerzas. Número 3, transmitir la fe ¿a quién? A nuestros hijos, en casa, en el camino, al acostarse y al levantarse. Y número 4, visibilizar la fe en la familia, escribir la palabra en el hogar, hacerle parte de la vida diaria. ¿Qué nos enseña esta historia o estos versículos en Deuteronomio? Primero, obedecer la palabra. Segundo, amar a Dios con todo nuestro corazón. Tercero, a transmitir la fe a los hijos de Dios. La diapositiva que está ahí está el resumen, por favor. Visualizar la fe en la familia. Y conclusión, y con esto voy a ir concluyendo. Enfocarnos en nuestra familia significa levantar, número 1, los que van anotando, los que tienen apuntes, levantar muros que 2, amar a la familia o armar la familia con la palabra, la fe y la oración. Número 3, pelear en oración por cada uno de los miembros del hogar. Número 4, confiar en que Dios pelea por nosotros. Y termino con esta frase: cuando Dios es el centro del hogar, el fuego del amor y la unidad nunca se apagan. Mantente enfocado en tu familia. Queremos orar, queremos cerrar esta palabra en oración. Queremos elevar también un cántico. Yo sé que es una mañana en la que el Señor quiere hablar a nuestras vidas, el que el Señor quiere traer restauración a nuestra familia. Quizás hemos fallado como hijos, quizás